Hola amigos, mi nombre es Carlos y aquí vamos a estar hablando de metafísica y temas espirituales. Todo aquel que ha estado involucrado en el mundo de la espiritualidad ha escuchado el término de la metafísica. ¿Pero qué es la metafísica? La metafísica ha evolucionado tanto a través de los siglos que es muy difícil otorgarle un significado específico. Sin embargo, es una de las 4 ramas principales de la filosofía, junto con la epistemología, que es el estudio del conocimiento humano, la ética, más conocida como la filosofía moral, que se concentra en el estudio del bien y el mal, y la lógica, que es el estudio del razonamiento humano correcto. Bueno, el nombre lo dice todo, la lógica. La metafísica estudia la naturaleza fundamental de la existencia. Se hace preguntas de qué es para que algo exista o qué tipo de existencias hay. Se piensa de que sus raíces provienen de la antigua Grecia, aproximadamente 2500 años atrás, pues en la antigua Grecia la filosofía era muy física. Todo lo que es, las plantas, todo era bien físico. Sin embargo, el famoso filósofo Aristóteles escribió un manuscrito de 14 libros, de los cuales eran los estudios de lo más allá de la física, estudios más esotéricos, estudios más, no le quiero decir espirituales, pero más o menos espirituales. Era el estudio de lo eterno. Aristóteles no era familiar con el nombre de la metafísica. El nombre que él le otorgó a ese trabajo fue la primera ciencia o la primera filosofía o teología. 100 años después de su muerte, en la famosa Biblioteca de Alejandría, el editor Andrónicos de Rodas publicó el manuscrito de la primera filosofía y lo nombró Da Metafísica, que en el antiguo griego significa después de la física o aquellos después de la física. Pero ¿cuál era la razón de este nombre? Este nombre de Da Metafísica tenía 2 propósitos. Uno, que este trabajo fue publicado inmediatamente después de que el trabajo de Aristóteles acerca de la física fuese publicado. Y también servía como una guía para los estudiantes de la filosofía de Aristóteles a que primero dominaran la física y después la metafísica, o lo después de la física. Pasó de ser de una guía de un trabajo de Aristóteles a una de las 4 ramas principales de la filosofía. La metafísica en el ámbito de la filosofía se divide en 3 fases: la metafísica antigua, la metafísica moderna y la metafísica contemporánea. La metafísica antigua, la cual era la metafísica de los tiempos de Aristóteles, se hacía preguntas acerca del universo, de nuestra creación, y estudiaba temas como lo que se llama las primeras causas. Las primeras causas es la pregunta de qué es aquello que no cambia y de dónde emanan todas las cosas en este mundo que experimentamos. Pues claro, a través de los siglos esto se ha simbolizado como Dios o un Dios. Dándole un ejemplo religioso cristiano, cuando Yahweh dice que se haga la luz, con esta exclamación de que se haga la luz, surgieron todas las cosas del universo, los planetas, la tierra, el agua, los animales, todo. Yahweh es la primera causa. Yahweh es aquello que no cambia, de donde provienen todas las cosas del universo. Y dándole otro ejemplo religioso, en la religión de hindú, Brahman creó el universo. Brahman creó todo. Brahman creó las estrellas, el planeta, los animales, las personas. Brahman es aquello que no cambia, de las cuales emanan todas las cosas que nosotros entendemos como realidad. Dándole un ejemplo más espiritual, cuando Dios o la fuente entró en conciencia y dijo yo soy, entonces explotó en creación, queriendo conocerse, y de ahí emanaron todas las cosas que conocemos de esta realidad.
entonces Dios nos creó, pero a la vez nosotros somos Dios, porque Dios es la creación, porque el propósito de la creación es a Dios conocerse Él mismo, o la fuente conocerse Él mismo. Entonces ahí tienen otro ejemplo. Dios es aquello que no cambia, de las cuales emanan todas las cosas y donde emana la realidad que nosotros conocemos. Otro tema estudiado en la metafísica antigua era el estudio del ser. Aristóteles intentaba identificar las categorías fundamentales de un ser, el estudio de qué es o existe. Aristóteles se hacía preguntas de qué es un ser, cuáles son sus características. El filósofo analítico americano Peter Van Inwagen da un ejemplo de esto al decir en uno de sus artículos: todo que es algo, como Sócrates es un hombre, pálido de color, en un jardín, en una ubicación, 10 libras en cantidad, a las 2 de la tarde en el tiempo, Sócrates es un ser. Dos grandes tópicos discutidos en la metafísica antigua son los que se conocen en la filosofía como las sustancias y los universales. Los universales se refiere a todo aquello en el universo que son diferentes pero tienen similitudes. Un ejemplo de estas preguntas sería: ¿por qué las rosas y las manzanas aparecen rojas? El segundo tópico de esta filosofía es el tópico de las sustancias, el cual se pregunta cuál es la esencia de las cosas que pueden existir por ellas mismas. Por ejemplo, los animales, las plantas, todas las cosas que poseen vida propia. Esta filosofía de las sustancias está dividida en dos aspectos. Están las sustancias primarias y las sustancias secundarias. Un ejemplo de una sustancia primaria sería una ballena individual, una especie de una ballena individual. Y una sustancia secundaria sería subespecies de una ballena o diferentes especies de una ballena. Ballena azul, ballena jorobada, diferentes especies. La metafísica fue usada para creencias más no físicas y más mágicas. Fue referida para sanamientos con remedios que eran más mágicos que científicos. Muchas escuelas históricas usaban estos métodos, ya que estas academias operaban por todos medios que lidiaran con lo físico, mental y entidades espirituales. La metafísica no es usada para promover la magia, pero es usada para proveer lógica y vocabulario, para analizar y estudiar el campo esotérico, mágico y espiritual. Por ejemplo, cuando un chamán está haciendo un ritual y está invocando un espíritu, y él canaliza ese espíritu y le da permiso a ese espíritu a que lo posee para poder ayudar a las personas o para cualquier propósito que ese chamán tenga. Pues ese espíritu se considera una entidad metafísica, porque es una entidad que no está en el plano físico, está en el plano espiritual, está en otros planos que no es el físico, el más allá de la física. Acuérdense que la metafísica es lo más allá de la física. En el siglo XVII, la metafísica tomó un giro más científico, y esta metafísica es la que se considera como la metafísica moderna, comenzando por el que hoy se conoce como el padre de la filosofía moderna, René Descartes. El filósofo francés creó el concepto del demonio maligno, o el genio maligno, el cual engaña a nuestra mente al exponernos a una falsa realidad. En otras palabras, Descartes se preguntaba de qué si lo que nosotros consideramos realidad, si el aire que respiramos, las aguas, los animales, las otras personas con las cuales nosotros interactuamos, en realidad es falso, si estamos siendo engañados con una falsa realidad. Otro ejemplo más moderno que les puedo otorgar, además de las famosas películas de la Matrix, que su tema era ese, que estábamos viviendo en una realidad falsa, gobernados por máquinas, es que ¿qué si somos solamente un cerebro en una jarra de agua? Y ese cerebro nos hace ver las personas que nosotros conocemos, nuestras experiencias, la vida. Esta es la base, debido a que según Descartes nuestra realidad podría ser falsa. Él expresó que necesitamos un conocimiento estable antes de crear un sistema de metafísica. La base del conocimiento del ser humano debe de ser el razonamiento.
Toda idea debe de ser justificada por factores que la comprueben. Iba con una orientación más científica y se estaba alejando más de lo místico. Descartes era parte de un grupo de filósofos que practicaba la filosofía conocida como el racionalismo continental, que simplemente es la idea de que la filosofía y la base del conocimiento humano debe de ser el razonamiento. Su famosa frase cogito ergo sum, la cual significa yo pienso, por eso soy, es una base de sus pensamientos acerca de la filosofía racional. Después de los tiempos de Descartes, la metafísica fue ridiculizada por el campo de la filosofía debido a que no pegaba mucho, chocaba mucho con el mundo de la ciencia. Como la ciencia no probaba lo que la metafísica enseñaba o implicaba, pues fue burlada y ridiculizada. El filósofo alemán Immanuel Kant manifestó esta opinión o esta creencia al decir: la metafísica es un abismo sin fondo y un océano oscuro sin orilla. Los filósofos racionalistas comenzaron a crear conceptos de filosofías a las cuales llamaron metafísica general, la cual era también conocida como ontología, que es el estudio del ser o la existencia, y la metafísica especial, que fue dividida en 3 disciplinas: cosmología, psicología racional y teología natural. Algunos temas de la metafísica especial fueron la inmortalidad del alma, el libre albedrío. ¿Acaso tenemos libre albedrío? Si decisiones que tomamos son en base a nuestras experiencias, ¿acaso tenemos libre albedrío o simplemente estamos reaccionando a causas del universo? Otro tema era la filosofía de la mente, que se preguntaba: ¿qué es la conciencia? ¿Acaso es la mente separada de todo lo demás? Y también otro tema fue el estudio del espacio y el tiempo. ¿Qué es el tiempo y el espacio y cómo se relacionan? ¿Por qué el tiempo fluye hacia lo que aparenta ser una sola dirección? ¿Acaso el tiempo fluye hacia una línea recta o simplemente es una ilusión en base a nuestros recuerdos que lo hace verse de esa manera? ¿Qué es lo que existe fuera del tiempo y el espacio, como por ejemplo las matemáticas y las probabilidades? Peter van Inwagen acude a la metafísica al hacerse preguntas como: ¿cuáles son los rasgos más generales del mundo? ¿Qué tipo de cosas el mundo contiene? ¿Cómo es el mundo? ¿Por qué existe un mundo y por qué posee todas las cualidades descritas en las preguntas anteriores? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? La metafísica contemporánea es el campo de la metafísica que va mano a mano con la ciencia. Ya no existen esas separaciones y esas guerras que habían entre la metafísica y los filósofos con la ciencia. Y ahora la metafísica ha encontrado un camino que va de mano con la ciencia. La mayoría de filósofos metafísicos contemporáneos se hacen llamar a ellos mismos como fisicalistas. El fisicalismo es la idea de que existe solo una realidad de que todos experimentamos, la cual es basada solamente e exclusivamente en la naturaleza y sus leyes. La realidad no es más que arreglos sin sentidos e interacciones de la materia energética en el espacio y el tiempo que pueden ser probadas por la ciencia y sus métodos. Un ejemplo de la unión entre la metafísica y la ciencia es la teoría científica que dice que los electrones tienen una carga que puede ser probada. La metafísica explora esta teoría al preguntarse: ¿puede la identidad de un electrón cambiar con el tiempo? ¿Cuál es la relación de un electrón con el concepto del tiempo? Si un electrón cambia, ¿es acaso la misma partícula? Otro ejemplo de esto es la hipótesis de la teoría de la simulación por Nick Bostrom, la cual dice: nuestra realidad no es más que una simulación de nuestros ancestros o de una civilización más avanzada. Pues claro, esta teoría ha sido experimentada con el método científico y nunca han encontrado una respuesta que pruebe esta hipótesis. Como dije anteriormente, la metafísica ha evolucionado tanto a través de los siglos que no se le puede otorgar un significado específico. Sin embargo, ha sido la base de las preguntas que nos hemos hecho acerca de quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el universo o si nuestra existencia es real. De cierta manera, la filosofía de la metafísica ha sido nuestro puente entre la física y lo espiritual. La mayoría de los conocimientos espirituales que nosotros tenemos tiene que ver con la metafísica.
Y tanto en el campo espiritual como en el campo de la ciencia, la metafísica seguirá evolucionando como lo ha hecho a través de los siglos y nos seguirá dando esas respuestas que nos hemos preguntado desde el principio de los tiempos. Bueno, pues ahí los dejo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen algo que compartir o piensan que olvidé alguna información que sea importante, pues la pueden comentar en los comentarios. Y espero que estén bien. Nos vemos en la próxima.